para lo que es a nivel mundial. Somos una pieza en el rompecabezas que se está armando de sometimiento a la gobernanza tecnócrata que implica eh, Palantir. Yo entiendo que está muy alejado del ciudadano común que tiene un nivel de preocupaciones que está más ligadas con los contenidos de la heladera y cómo pagar las deudas que viene acumulando y llegar a fin de mes que ponerse a pensar qué es Palantir y cuáles son las intenciones de Peter Thiel. Bueno, aquí lo advirtió hace casi un mes en las ideas y las reflexiones el filósofo y politólogo Polop, que hizo, Santiago Polop, hizo referencia a esto que iba a pasar o que se estaba viniendo. A la semana llegó Peter Thiel a la Argentina. Los investigadores científicos están también preocupados por esta situación. ¿Cuál es el alcance de Palantir? ¿Qué es Palantir? ¿En qué nos condiciona? Bueno, voy a tomar contacto con la doctora en Ciencias Biológicas, docente universitaria y también investigadora y una analista de Infonodal, me equivoqué yo, Lina Merino, que está en línea con nuestro programa. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Un gusto. Guillermo Jeremía del programa Así son las cosas de Río Cuarto la saluda. ¿Cómo le va? Hola Guillermo, un gusto hablar con vos y con la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, supongo que debe ser un ejercicio de doble esfuerzo tratar de hacernos entender qué es Palantir y sus consecuencias. Bueno, para explicarlo, nosotros hace alrededor de un año publicamos una nota sobre lo llamamos, a algunos les gusta, a otros no, ecosistema, porque no es una sola empresa, tiene algunas subdivisiones y ofrece básicamente servicios de grandes volúmenes de datos, de análisis de grandes volúmenes de datos, para luego, por ejemplo, desarrollar servicios de control y vigilancia. ¿Sí? Por ejemplo, se han utilizado en guerras como el genocidio en Gaza, se ha utilizado en la guerra entre Rusia y Ucrania, se utilizó también en los últimos ataques a Irán, aquellos que fueron, por ejemplo, que empezaron, ¿no?, el recrudecimiento del conflicto el 28 de febrero de este año, que comenzó con el ataque a una escuela de niñas que dejó más de 170 muertas. Se ha utilizado en el secuestro del presidente de Venezuela Maduro, digamos. Esos son los usos de algunos de los servicios de Palantir. Después tiene también algunos usos en actualización de software, en los servicios de salud de Estados Unidos, eh, también lo utiliza Gran Bretaña en su sistema de salud. Digamos, manejan grandes volúmenes de datos, pero muy grandes volúmenes de datos para dar soluciones tecnológicas que requieren justamente el análisis de esos datos para la toma de decisiones o para el control de los mismos. Pero también tiene el controvertido uso de la guerra y, por ejemplo, en Estados Unidos también lo usa el ICE. Ustedes saben que es esta división que persigue migrantes, sobre todo latinos, para su secuestro, tortura, deportación, etcétera, ¿no? Eso es Palantir. Ese es ¿Y cómo lo hacen, doctora? su ¿Cómo funciona? objetivo. Bueno, justamente estados, a través de sus distintas instituciones, proveen los datos públicos. Esto puede ser datos de finanzas, ¿no?, datos financieros, datos, no sé, de propiedades, datos de las redes sociales, datos de seguros sociales, eh, y los estados le proveen esos datos. Esos tienen la capacidad de procesar todo eso y darle al Estado, que puede ser, bueno, ya hablamos de algunos ejemplos, algún software de control. Para algunos casos, como en Estados Unidos, se han utilizado por parte del Pentágono para el desarrollo de armas
¿no? Que utilizando inteligencia artificial pueden detectar objetivos, perseguirlos y destruirlos, pueden eliminar personas, pueden, ¿no? Ser parte de ataques que maten personas de manera automatizada mediante inteligencia artificial. O sea que los usos son, vamos a decir, múltiples, pero lo que creo que está en riesgo es primero la seguridad y privacidad de los datos de las personas que son tomadas por registros públicos, porque justamente eso cae en manos de una persona como Peter Thiel, o bueno, que es el, digamos, el CEO, el director, el ejecutivo de Palantir, y los estados además empiezan a estar subsumidos, dependientes de los sistemas que estas empresas proveen y que tienen, como digo, algunos usos muy controversiales, muy preocupantes, como lo son, por ejemplo, el espionaje, la vigilancia, la securitización, ¿no? Ujú. Una de las cosas que más preocupa me parece que es eso. ¿En manos de quién damos todos los datos que el Estado maneja? Ya hubo, si recuerdan, algunas vulnerabilidades sobre los datos de los argentinos, pero bueno, esto ya es ni más ni menos, ¿no? El desembarco de Peter Thiel durante 2 meses en Argentina, firmando acuerdos con Javier Milei que desconocemos porque es bastante poco transparente qué es lo que están acordando, es preocupante desde ese lugar, me parece. ¿Qué es lo que van a hacer con los datos de los argentinos y las argentinas? ¿No? ¿Son datos que ¿Para qué? nosotros ya le entregamos o que son datos que todavía no pueden acceder? ¿Es información No que lo ya...? sabemos, no lo sabemos, no Ujú. lo sabemos. Lo que entiendo es que le otorgarían eh, datos de 19 instituciones públicas de todo tipo para, digo, desde lo que es todo el ARCA, ¿no? Todo tu registro de, de, de cuestiones más de bienes y cuestiones más económicas, hasta, bueno, lo que se les ocurra, ¿no? De todos los datos que el Estado pueda llegar a tener sobre la vida de las personas, no qué sé yo, por ejemplo, de migraciones, a dónde estuviste, dónde no, si te moviste, si no, qué lugares visitaste, qué no. Es el avance sobre digamos, las corporaciones avanzan sobre lo que otrora eran datos que manejaba el Estado, con todos los resguardos que debe tener el Estado y las garantías que debe dar el Estado para justamente garantizar la seguridad y privacidad de las personas, ¿no? Em, Se escucha en los análisis que esto podría utilizar el presidente para mejorar su posicionamiento frente a la sociedad y condicionar las próximas elecciones. ¿Eso es posible con esta herramienta? Sí, es posible, totalmente. De hecho, digamos, son grandes compañías, está el caso emblemático de Cambridge Analytica, grandes compañías tan confesado que utilizan toda esta información y estos datos para modificar conductas, sobre todo sobre los electorados, y hacer ganar a determinados eh, grupos políticos. Cambridge Analytica dijo que había influido en las elecciones argentinas de 2015 con éxito. Es decir, que había socavado la imagen del peronismo y de Cristina Fernández de Kirchner y demás, ¿no? Sí, tienen la capacidad también de influir en ese tipo de participaciones democráticas. De hecho, Peter Thiel, quien ya dijimos es el director y orquestador de esto, no cree en la democracia, justamente la ve como un obstáculo para sus desarrollos tecnológicos, porque entiende que debería no tener ningún tipo de regulación, ningún tipo de control, eh, porque eso impide el avance y el crecimiento de la tecnología que él propone, con los usos que él propone, ¿no? Entonces es un, sí, típico neorreaccionario que no cree para nada absolutamente en la democracia y que no está fuera de su alcance también influir sobre estas cuestiones. Así ¿Y que qué, sí es preocupante.
Estamos dialogando con la doctora Linda Merino. Para finalizar, ¿qué contrafuego podemos los ciudadanos comunes poner frente a esto? Porque aquí se necesita una decisión política para ponerle límite y aquí se le están abriendo las puertas a Peter Thiel. Sí, totalmente. Bueno, creo que hay una parte que es la de estar hablando ahora estos temas. Como empezaste vos, me parece, bueno, ¿qué tiene que ver, no, estos temas con la vida cotidiana de las personas? Quizás uno lo ve muy lejos, en definitiva no tan tanto, ¿no? Todos usamos muchísimas horas de nuestra vida. Promedio en Argentina son más de 8 horas y media, 8 horas 40, que usamos los dispositivos, pasamos la vida en ese tiempo, espacio digital. Y todo lo que hacemos allí puede ser, digamos, entregado a empresas que puedan utilizarlo para valorizar eso, para monetizar eso, pero también con fines más persecutorios, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, en qué nos va a afectar? Y nos puede afectar en mucho. Este tipo de modelos además viene a traernos acá los data centers, que no generan puestos de trabajo, pero que tienen un impacto ambiental terrible, que consumen muchísima energía y muchísima agua, que después no va a estar disponible para la población. Entonces, ya estar hablando de estos temas me parece que es importante para tomar conciencia de lo que estamos viviendo y del experimento que significa el gobierno de Javier Milei en Argentina, ¿sí? Que va a fondo. Y ya hablar de eso me parece que es despertar algunas conciencias, ¿no? Y empezar a ver cuáles son realmente los problemas. Después hay una parte de la dirigencia política que tiene que estar hablando de esto, porque los ciudadanos, no sé, los científicos, los comunicadores, podemos hablar de esto, pero los representantes de las fuerzas políticas también tienen que estar discutiendo a fondo estos temas y tienen que animarse a ir a fondo en estos temas, ¿no? Decir, bueno, nosotros no queremos, ¿no? Ser un país neocolonial como el que propone Javier Milei. Nosotros queremos tener soberanía y hay que ir a fondo con eso y hay que hacer lo que haya que hacer. Entonces también creo hay una responsabilidad sobre la dirigencia política que tiene que dejar de hablar tanto de la interna y del compañero y del otro y de la otra y empezar a hablar de los temas que le preocupan a la comunidad y que le van a tener que preocupar de acá a 5 años a la comunidad, a 10 años, a 100 años, ¿no? Animarse a pensar qué mundo queremos. Creo que estos aristócratas financieros y tecnológicos, como los llamamos nosotros desde Nodal, están dispuestos a todo y están pensando en qué mundo quieren vivir y qué humanidad puede existir y cuál no. Bueno, nosotros también tenemos que pensar en qué mundo queremos vivir y cuál es el proyecto humanitario que tenemos que construir. Eso puede ser desde lo más pequeño a lo más grande. Entonces hay muchas cosas por hacer. Desde el lugar de los tecnólogos e investigadores científicos también tendríamos que desarrollar las herramientas soberanas para el análisis de nuestros datos, pero con control, con protección, con regulación, ¿no? Donde el ciudadano o la ciudadana esté tranquila de que el uso de esos datos es para un bien común y para el ordenamiento de las necesidades sociales y no para que un fallado, un neoreaccionario como Peter Thiel, que está bastante más fallado que Javier Milei y que tiene bastante más plata, control y poder, bueno, en lugar de que tengan ellos en sus manos nuestros recursos y nuestra información, bueno, la podamos desarrollar y controlar nosotros. Entonces también hay que desarrollar herramientas soberanas de control de datos y de análisis de datos. Creo que hay un montón de cosas para hacer. Creo que es ahora, no es dentro de 10 años. Esto ya está sucediendo. Lo volvemos a decir y lo estamos diciendo hace años, pero hay que seguir diciéndolo y hay que hacerlo, porque además nosotros en nuestra región tenemos recursos críticos, tenemos los minerales críticos necesarios para el desarrollo de la revolución tecnológica en la que estamos inmersos
tenemos el agua, tenemos los reservorios de agua que necesitan los sistemas de refrigeración de los centros de datos que consumen cualquier cantidad de agua. Entonces también tenemos esa reserva, no por casualidad se reformó la ley de glaciares hace muy poco en Argentina. Tenemos energía, también contamos con, en nuestro caso, en nuestro país, con Vaca Muerta, ¿no? Bueno, somos un territorio que tiene los recursos estratégicos para la revolución tecnológica, que hoy, bajo el mandato de Donald Trump en Estados Unidos, está siendo atacado de múltiples maneras, ¿no? De varias maneras. En los gobiernos que están alineados con el gobierno de Estados Unidos, como en el caso de Argentina, esto se cristaliza en acuerdos, en la modificación de leyes, en el RIGI, ¿no? En todas esas medidas de gobierno que se animaron, que a la derecha se animó a dar. En el caso de Bolivia, por ejemplo, se firmó un acuerdo hace muy pocos días, también para la explotación de los minerales críticos. Bueno, nuestra región es hoy el patio trasero de los Estados Unidos y es clave para su guerra con China en justamente el desarrollo tecnológico. Entonces, debemos estar preparados porque están dispuestos desde secuestrar a un presidente hasta invadir, como están amenazando en Cuba, hasta avanzar sobre nuestros recursos estratégicos. Tenemos que estar, me parece, discutiendo estas cosas y dejar de vernos a nosotros mismos como el problema. Bueno, el problema viene de afuera y de los que le abren la puerta a los de afuera, y tendríamos que empezar a construir una alternativa que vaya, como les digo, para mí, a fondo con estos temas. Para finalizar, doctora Escucher, su radiografía en términos digitales, y el que pregunta en términos analógicos, porque vengo de esa época. A mí me cuesta entender cómo una persona puede estar más formateada por lo digital que por su propio contexto que le toca habitar. Me refiero, el que no llega a fin de mes, el que está endeudado, el que no tiene recursos, el que se queda sin trabajo. ¿Cómo puede que lo digital lo condiciona de tal modo que vea eso como virtuoso? Pero evidentemente está sucediendo. Sí, totalmente. Creo que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, o sea, estamos en ese momento. Mira, les voy a dar un dato de la OCDE. El 84% de los adolescentes de los países de la OCDE utilizan herramientas digitales para aprender durante más de 2 horas por semana. Esto es una transformación que se está dando cada vez más acelerada, sobre todo obviamente en las generaciones más nuevas, ¿no? Pero que, bueno, ya todos estamos inmersos en esta nueva fase, como dice Lucas Aguilera, ¿no? Del capitalismo. Todos ya pasamos a hacer transferencias y pasamos a ser parte del comercio electrónico y de usar las aplicaciones para pagar y para transferir y demás. O sea, este comercio electrónico ya imaginaba Peter Thiel hace más de 20 años atrás, cuando fundó PayPal, ¿no? Que sería como una especie de Mercado Libre. Bueno, se instaló, hoy ya es parte, todo el mundo compra por Mercado Libre y paga con Mercado Pago, ¿no? Y como les daba algunos datos, bueno, si nosotros en Argentina somos el tercer país que más tiempo pasa en Internet, ya les decía, 8 horas 40 minutos según la página Data Reportal, ¿no? 8 horas 40 minutos pasamos en 2 dispositivos, o sea, esto es más que una jornada de trabajo típica de 8 horas, ¿no? Eso quiere decir que nuestra vida pasó, sí, de lo analógico, del club de barrio, de la plaza, de la escuela, de lo que sea, compartir con el vecino, con la familia y lo que sea, a pasar a ser mucho más digitalizada y en tendencia a ser completamente digitalizada. ¿Sí? En el espacio-tiempo digital uno aprende,
estudia, se forma. Eso con la pandemia se aceleró completamente. Digo, pasamos todos a esa virtualidad forzada y lo tuvimos que hacer, y ahí en más no volvimos a una situación normal anterior, ¿no? La normalidad ahora es distinta, es una nueva normalidad. Pasamos allí. No sé, quiero que los oyentes abran el Instagram o la red social que usen y busquen en los datos, ¿no? De bienestar digital, cuánto tiempo pasan en esas redes sociales, o agarren el teléfono para ver cuánto tiempo pasan en el teléfono. Bueno, esto ya está sucediendo. Los que estamos en la transición de lo analógico a lo digital, quizás es, bueno, esa nostalgia, ese dolor por lo que, o esa resistencia por lo que ya nosotros, en lo que nosotros crecimos, nos formamos, nos educamos, que es un contacto con el otro, ¿no? Un tiempo de ocio, un tiempo de descanso, un tiempo donde la mente no estaba consumiendo y consumiendo información todo el tiempo. Bueno, ahora eso ya no es así, y eso lo tendremos que entender para las infancias y las adolescencias, que pasan muchísimo más tiempo, porque estas 8 horas 40 es en promedio, es lo que pasa promedio. Hay gente que pasa muchísimo más tiempo en plataformas, en redes sociales, consumiendo y consumiendo información, ¿no? Sobreinformada desde cualquier cosa, ¿no? De ver 80 horas un reel de gente haciendo recetas, a lo que se nos ocurra, ¿no? Algunos con dificultades para dormir, con ansiedad, con preocupaciones. Han subido entre los adolescentes las tasas de suicidio, y esto está comprobado que también es parte de lo que se comunica en redes sociales, ¿sí? Bueno, lo que pasó hasta no hace mucho con las amenazas de tiroteos en las escuelas, ¿no? Como desafíos que circulan por las redes sociales como TikTok. A ese mundo nos están llevando. La digitalización empezó y está siendo una realidad, pero lo que hay que disputar es, en todo caso, ¿para qué se usa esto? ¿O se va a usar para que los pibes estén cada vez más deprimidos? Está también, tiene varios juicios, Meta perdidos. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ¿no? Dueño de Facebook, de Instagram, etcétera, porque sus algoritmos generan adicción, ¿sí? Hay un consumo problemático de esas redes sociales, pensada y diseñada desde sus programadores para generar justamente que todo tu tiempo esté puesto ahí, ¿no? Y eso tiene consecuencias gravísimas en los chicos, en todas las personas, en toda la sociedad, ¿no? Obviamente eso repercute en todos, pero tenemos que pensar qué vamos a hacer con eso, ¿no? O sea, lo vamos a dejar en manos de estos aristócratas financieros tecnológicos, a los que no les importa nada más que el dinero y el poder, porque los chicos están ahí, estamos todos ahí, en sus plataformas, en sus redes, en sus algoritmos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros para que no se convierta en eso? Para que lo que circule, al menos por ahí, sea distinto, ¿no? Sea más humanitario, si querés, sea con otros valores, más solidario, más, ¿no? De ponerse en los lugares del otro. Sí. Cosa difícil, también, doctora, cosa difícil que ocurra, ¿sí? porque cuando usted lo citaba, este fin de semana fue motivo de discusión el despropósito del más millonario de los millonarios de la Argentina, Galperín, que se burlaba de una mujer que no llegaba a fin de mes con su salario para comprar medicamentos. Y esta persona, malnacida, se burlaba de esa mujer, ¿no? Se reía de esa mujer y la acusaba de cuquismo porque había accedido a una jubilación como ama de casa, algo que a él le resulta molesto, ¿no? Claro. Como ayuda social, una cosa inadmisible, ¿no? Las redes sociales está alimentando, generando una sarta de hijos de puta que uno está harto de ver cómo se expresan en las redes sociales. Yo escuchaba el fin de semana que las redes sociales
murieron ya, ¿no? Que son otra cosa, que dejaron, los algoritmos rompieron las redes sociales, ya no son lo que creíamos que iban a ser, un instrumento democratizador igualizador de circulación de información, se transformaron en una herramienta brutal de los tecnócratas, ¿no? Sí, totalmente. Es así. Sí, la humanidad cero por parte de estas personas. A mí se me venía cuando lo contabas, cuando Milei estuvo en su colegio secundario, que se desmayaron y él se le reía. No, me parece que tienen esa falta de sensibilidad, de empatía, son, digamos, sociópatas, no sé cómo sería en psicología eso. Pero sí, los 1.000 millonarios que controlan, ¿no?, la riqueza, 50% de la riqueza producida mundialmente, son estos personajes a los que poco les importa esto, una jubilada que no tiene para comprarse la medicación. Uno va, cualquiera que va a la farmacia, cualquier día que vaya, ve este tipo de situaciones, de gente comprando lo mínimo, menos de la dosis que el médico le dio. Hay un genocidio, digamos, en curso, que es esto, es el de dejar a la gente sin el plato de comida o sin los medicamentos que necesita, sin Doctora, más atención. Llevarse puesto a los discapacitados creo que es una barbaridad y una maldad que los retrata bastante bien. muchas gracias por estas interesantes reflexiones y ojalá que nos demos cuenta a tiempo de lo que está sucediendo. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo muy, muy cariñoso. Que tenga Hasta buen luego. día. La doctora Lina Merino, doctora en ciencia biológica, docente universitaria, investigadora de la Universidad Nacional de Hurlingham, eh, analista también de Infonadal, Infonodal, la tengo con Nadal, yo tengo pegado el título del tenista, hablando sobre lo que implica Palantir, ¿no? Esta palabrita y la presencia del tecnócrata Peter Thiel, que estuvo, se compró una casa ahí al frente de Susana Jiménez, ahí vivimos toda la familia, los conocidos, los ricos y famosos, vivimos todos en Barrio Parque. Peter Thiel se puso una casa frente, se compró la casa la más cara frente a la casa de Susana Jiménez en la capital federal y vino, se reunió con el presidente el día que cerraron, la semana que cerraron la sala de prensa en la Casa Rosada, tuvo toda la semana Peter Thiel reunido con funcionarios del gobierno de Javier Milei. Pura casualidad, ¿verdad? Bueno, después se fue, esta semana anterior se fue a Chile, porque está atando todo. Yo insisto, eh, ¿cómo puede ser que alguien que padece las circunstancias gravosas de lo que está sucediendo, que la sufre en carne propia, se guíe por lo que le dice la pantallita digital? Pero si lo están haciendo periodistas y políticos, que ven lo que ocurre alrededor, y si no viene una consultora y le dice, mira, bajó la consideración de Milei, entonces ahora vamos a empezar a criticarlo. No, a Milei había que criticarlo en el minuto uno, porque los que tenemos algunos años sabemos que esto iba a pasar. Sabemos, te decían, no, bueno, pero, y los otros lo que hicieron, ¿qué tiene que ver eso? Los otros ya pasaron, ya pasaron. Pero este va a hacer esto y nos va a hacer más perjudicial la vida, casi digo otra cosa. Y eso ocurrió, pero era tan evidente que negarlo también es ser corresponsable. Y negarse a la realidad de mucha clase de dirigente de hoy, los dirigentes sindicales que celebraron a Yarlora, teniendo sentado a Carlos Gutiérrez, que le dieron el contexto para votar la reforma laboral. O los muchachos estaban muy de acuerdo, ¿no? Porque si no, no se entiende que un dirigente sindical celebre a un diputado que votó en contra de sus propios derechos y están en el mismo proyecto político. Bueno, son parte del problema, no de la solución. Si nadie se los dice, alguien se lo tiene que decir. Che, está bien que comamos un locro con Carlos Gutiérrez y el tipo, junto a los diputados de la provincia de Córdoba, le dieron el quórum para que pasara lo que pasó. Que los argentinos que laburan
pierdan derechos laborales de una forma como nunca ocurrió en la historia reciente. Es funesto el Día del Trabajador que vivimos. Bueno, parte de esa confusión general tiene a dirigentes políticos, sindicales, empresariales como corresponsables. Yo veo una lista enorme cada vez que publica el CESI la cantidad de meses de pérdida de poder de compra de los riocuartenses. Está haciendo bolsa la economía, está haciendo un desastre. Cierran los comercios, pierden las ventas, despiden a los trabajadores. Todos los días los vemos. No se vende nada, te dicen los empresarios, los comerciantes. ¿A quién promovió el presidente del CESI cuando Milei ganó? A Milei, a Tilio Lunardi. ¿A quién promovió? ¿Se van a hacer cargo de eso? ¿O se van a hacer los tontos y miran para otro lado? Porque tenemos como 16, 15, 14 meses que caen las ventas. Y me van a decir, pero con el otro gobierno tampoco estábamos bien. Bueno, ahora estamos peor. Estamos peor. Y digo de las responsabilidades de los que promovieron esto. Y el ciudadano que lo votó, no cargo las tintas sobre ellos porque es justamente eso. Es un ciudadano que vive en la suya, peleándola, que debe empezar a mejorar el voto, sí, claro, bueno, pero es un aspiracional. Ahora, los dirigentes políticos que sabían que esto iba a pasar, sabían que esto iba a ocurrir. No le digo a la gente del campo, porque la gente del campo se está beneficiando. Por eso lo promovió. Son más vivos que todos nosotros juntos, ¿no? Ahora, dirigentes industriales, dirigentes comerciales, dirigentes de servicios, dirigentes políticos, que lo prohijaron, le dieron la gobernabilidad, lo apoyaron. Bueno, ahí están las consecuencias. Ustedes miran, bueno, ¿qué tiene que ver con la nota todo esto? Bueno, es cómo hemos sesgado por la tecnología y ahora se va a profundizar nuestra idea de lo que está ocurriendo porque el TikTok, la posibilidad de acceso a Instagram o no sé qué redes sociales, te condiciona la mirada de la realidad que uno debiera tener por el contacto día a día, volver a lo personal y abandonar un poco lo digital a la hora de saber por qué nos pasa lo que nos pasa.